Vamos a orar antes de empezar esta preciosa mañana. Señor, gracias por la cruz. Gracias por ese ejemplo, Señor, de servicio y también de amor. Pero más que un ejemplo, gracias por ese símbolo por excelencia de la cruz, que es la que nos trae a nosotros una nueva esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva, Señor. Gracias, Señor, por la nueva Jerusalén, la que como hijo redimido nos está esperando, Señor, donde no habrá más llanto ni más dolor. La nueva Jerusalén donde podremos gozar, Señor, y poder experimentar realmente cuál fue el sacrificio hermoso de Jesús. Gracias, Jesús, porque tú dijiste que te irías a preparar lugar para nosotros, para que donde tú estés, nosotros también estemos. Gracias porque tú dijiste: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, que confiemos en ti, Señor, porque tú serías la bonanza para nuestra vida. Tú serías la esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva, Señor. Y por eso te damos gracias en esta preciosa mañana. Y el pueblo de Dios dice: amén. 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 Pueden tomar lugar, hermano. Doy gracias a Dios por el privilegio de estar acá una vez más con ustedes. Hace no mucho estuve acá y es un gran privilegio y honor venir a la iglesia Gracia y Gloria. Reciban saludos de mis suegros. Ayer noche hablábamos con ellos y están muy contentos, hermano. Allá donde ellos fueron es una iglesia también de habla hispana. La gente habla, hay gente de muchas nacionalidades, más que nada para el sur de América. Pero algo Dios está haciendo, algo Dios está renovando allá, que allá mis suegros fueron a hacer una revolución, allá, aquel lugar, me dicen: una revolución está pasando acá. En esa iglesia mis papás son miembros, allá mi papá va a esa iglesia donde los invitaron, y me dice: papá, oye hijo, nunca habíamos visto en nuestra iglesia lo que está pasando ahora con tus suegros. Y pues gloria a Dios por eso, amén, hermano. Y mire, al mismo tiempo pensaba yo, por eso la Biblia no se equivoca, que dice que todo niño es profeta en su propia tierra. A veces aquí tenemos a los pastores, hermano, y ahí venimos y nos estamos durmiendo, y en otros lugares donde realmente aprecian la palabra que Dios está dándole a lo que ustedes tienen aquí en la casa, hermano. Así es que es una gran bendición. Dígale: gracias, Señor, por mis pastores. Amén. Muy bien, vaya conmigo ahí a la palabra, hermano, en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Desgraciadamente, hermano, yo no predico como su pastor. Mi suegro pues grita un poquito más y a veces tiene la voz diferente que yo. Yo soy más tranquilo, hermano, más tipo bautista. Así es que ahí lléveme, no se vaya a aburrir con la predicación. Vaya conmigo al libro de Colosenses capítulo 1 y vamos a leer el versículo 15 al versículo 20. Y si lo pueden leer conmigo, léanlo en voz fuerte. Todos traen Biblia. Levante la mano, ¿quién trae Biblia? Muy bien, gloria a Dios, qué bueno. Porque ya ahorita se está acostumbrando a que ya no se lleva Biblia a la iglesia. Pero la Biblia debe llevarse a la iglesia, hermano. Traiga su Biblia a la iglesia, apúntele ahí, ¿cómo se dice? Remárquele ahí donde Dios le habló, para que en un futuro ahí le va a ayudar. Amén. Dice el versículo 15: Él es la imagen del Dios que invisible, el primogénito de toda ¿qué, hermano? creación. Porque no tengan miedo, hable fuerte, hermano, que vamos a participar en esta mañana. Yo no quiero estar acá enfrente y hable y usted está haciendo más callado, no. Ayúdenme a predicar en esta mañana, amén. Ándele. Otra vez, versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios que Invisible, el primogénito de toda ¿qué, hermano? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay donde y las que hay también en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él que existen. Él es ¿qué, hermano? La cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Por cuánto agradó a quién? Que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos,
haciendo la paz mediante la sangre de qué, hermano? De su cruz. Diga conmigo, mediante la sangre Mediante la sangre de su cruz. Hermano, de aquí estamos hablando de Jesús. Y en esta mañana yo vengo a hablarle de Jesús. En esta mañana yo vengo a recordarle quién es Jesús. Anoche cuando estaba estudiando y le decía al Señor, Señor, ¿qué quieres hablar a gracia y gloria? Y lo que el Señor hay en el corazón de Él para hablar es, una vez más, iglesia, saber quién es Jesús. Diga conmigo, Jesús. Jesús. Diga más fuerte, Jesús. Jesús. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida, Jesús es su esperanza, Jesús es un nuevo amanecer, Jesús es la respuesta a sus oraciones, Jesús es el pan de vida, Jesús es el agua que usted nunca va a tener sed, Jesús es la esperanza de algo nuevo, Jesús es la esperanza de su matrimonio, Jesús es la esperanza de su sanidad. Él es Jesús, hermano, y Él está aquí en esta mañana para traer una nueva esperanza a aquel que está preocupado, que está afligido. Amén. Mira, hermano, Jesús mismo, Él hablaba de esta manera. En aquellos tiempos, cuando Jesús andaba caminando entre nosotros, cuando Él se humilló siendo Dios a ser igual que nosotros, dice la palabra que Él andaba caminando entre las ciudades, haciendo milagros, haciendo señales, haciendo prodigios. ¿Por qué? Porque Él se estaba identificando como el Hijo de Dios. Ahora, quiero que vayamos a seguir entendiendo algo poco a poco, y espero que me entiendan y espero yo explicarme también. Jesús, hermano, es la imagen invisible de Dios. Amén. Diga conmigo, la imagen invisible de Dios. Yo pregunto, ¿usted ha visto a Dios, hermano? No. La Biblia registra algunas personas que se acercaron a Dios, que hablaron con Dios, y registra a una que era Enoc, que vio la espalda de Dios nada más. Pero Dios no se ha visto. Dios, porque Dios es un espíritu, es omnipresente, es omnisciente. Usted no va a poder ver a Dios físicamente, pero el que sí va a poder ver es a Jesús. Por eso aquí el apóstol Pablo en Colosenses, vaya conmigo, el versículo 15, hablando de Jesús, él empieza diciendo, Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Se acuerda usted aquella vez cuando Jesús dijo, el que ha visto a mí, ha visto a quién? Al Padre. Al Padre. Jesús es Dios, hermano. Amén. Jesús es la esperanza de nosotros. Amén. Jesús es el que nos va a llevar ante el Padre también. Amén. Y mire, estaba estudiando un poquito sobre eso. Jesús siempre se caracterizó por hablar las cosas sin rodeo. ¿Por qué lo crucificaron? Porque Él dijo, yo soy Jesús, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Alfa, yo soy la Omega. Y los fariseos, los que en aquel tiempo eran los que guardaban las Escrituras, dice la palabra que se desgarraba y decía, mira este ingrato lo que está diciendo. Eso es una herejía, es mentira, porque ellos seguían esperando a un Mesías. Pero el mismo Jesús se presentó ante el pueblo diciendo, yo soy el que soy, yo soy Jesús, yo soy el Mesías. ¿Se acuerda aquella expresión cuando Juan el Bautista vio a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Estaba presentándose a Jesús. ¿Así que vamos bien? Amén. Entonces Jesús es Dios, Jesús se presentó. Dice la palabra en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Mi pregunta es, hermano, ¿usted conoce a Jesús en esta mañana? Amén. No lo digo muy seguro, hermano. Si alguien preguntara, ¿usted conoce a Jesús? Y dijera, sí lo conozco. Amén. Porque mire, si usted dice amén, le voy a decir algo aquí entre paréntesis, ¿verdad? Quítame la música para usted. Si usted dice amén, usted dice así sea. ¿Ah? Eso significa la palabra amén, así sea. Entonces cuando yo le digo, ¿usted conoce a Jesús? ¿Usted qué me va a decir? Sí. Porque si dice amén, pues déjeme se lo presento, hermano, para que lo conozca de una vez. Porque la palabra amén significa así sea. Así cuando hay en la iglesia con nosotros le digo yo, ¿cuántos saben que Dios es bueno? Y todos dicen, amén. Y yo, pues hermano, Dios es bueno, déjeme le digo, porque amén es, pues así sea, que Dios sea bueno, ¿verdad? No, Dios es bueno, diga usted, sí, Dios es bueno. Ahora vuelvo a preguntar, ¿cuántos conocen aquí a Jesús? Amén. No me convencieron mucho, hermano.
¿Cuántos conocen a Jesús, hermano? Sí. Ándale, muy bien. Así no le hacen texto, yo lo conozco. Sí. Muy bien. Mire, hermano, ¿por qué quiero hablarle de esto en esta mañana? Porque yo quiero hablarle de la fe. Alguien dice, Señor, quiero hablar sobre la fe y estimular a mis hermanos a creerle a Dios, a creerle por un milagro a Dios. Muchos de nosotros estamos pasando situaciones monetarias difíciles, financieras. Muchos de nosotros estamos pasando por problemas en el matrimonio. Muchos de nosotros estamos pasando por problemas con nuestros hijos. Tal vez hay enfermedad, hermano, con ustedes. Y a veces ocupamos la fe para eso. Pero hay una fe que últimamente se está predicando, que no es una fe bíblica, hermano. Que es una fe nada más que tú dices, tú dilo, y se va a hacer. Eso no es bíblico, hermano. Eso es parte de la única fe. Escúcheme bien, la única fe que yo leo en la palabra de Dios es la fe en el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Amén. Es la única fe, hermano. Usted no va a obtener ningún milagro de Dios si no es a través de la fe en Jesús. Amén. Usted puede decir, yo recibo y declaro que tengo 40 casas y 20 carros, pero si no lo hace basado en el sacrificio de la cruz de Jesús, es una fe vana, mundial, que el mundo conoce, pero que nosotros y la palabra no reconoce. Por eso muchos de nosotros nos declaramos en sanidad, pero desgraciadamente no conocemos al sanador. Muchos de nosotros nos declaramos que somos salvos, pero no conocemos al Salvador. Entonces, por lo tal, no hay salvación, por lo tal, no hay milagro. Lo que tenemos que empezar a hacer, iglesia, es conocer a Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Amén. Y ahí está el problema. Y es donde yo quiero hacerle entender quién es Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque hay poder cuando usted dice, en el nombre de Jesús, amén, que así sea. Porque en Él, solamente en Él, hermano, pudo pagar el precio para que nosotros tuviéramos libre acceso con el Padre Celestial. Amén. Hay un evangelio que actualmente no se está predicando en la iglesia. En la iglesia nos enseñan a tener fe, nos enseñan a declarar fe, pero lo que no nos enseñan es a conocer al autor de la fe. Así que muy callados, hermano. No nos enseñan a conocerlo, y como no lo conocemos, no caminamos como camina Él, no hablamos como camina Jesús, no actuamos como actúa Jesús. ¿Sabe usted, hermano, que a los primeros cristianos les llamaron cristianos? ¿Sabe por qué? No, porque pues así, se oía bonito. No, hermano, se le llamaban cristianos porque hablaban como Cristo, porque caminaban como Cristo, porque hacían lo que Cristo hacía, tocaban como Cristo, hablaban como Cristo, se movían como Cristo. Por eso le decían cristianos. Es como ahora a mis hijos de repente los ven mis papás o familiares y ven a Máximo, que es como yo, y dicen, mira ese bebito, porque me dicen bebo, hermano. Entonces mi familia, usted no, mi familia me dice bebo. No puede decir bebo. Pero cuando ven a mi hijo que hace lo que yo hago, ¿cómo te dicen? Mira bebito, porque hace lo que yo hago. Así mismo Jesús quiere que nosotros hagamos lo que Él también hacía. Amén. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí, hermano? Amén. Muy bien, dígame que sí. No me diga amén, dígame así. Dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. La palabra imagen, hermano, en el griego significa o se escribe ekion. Diga conmigo, ekion. A ver si lo pones ahí, por favor, Pablo, Colosenses 15:1. Y va a entender algo para que lo entienda un poquito mejor, lo voy a poner de esta manera. Colosenses 1:15. No se va a dormir, hermano, Ahí está. Diga conmigo, Él es la imagen. Diga conmigo, imagen. La palabra imagen, hermano, en el griego se escribe eikon. Diga conmigo, eikon. Que más popularmente lo conocemos en nuestra lengua, como es el castellano, como ícono. Ya conmigo, ícono. ¿Saben qué es un ícono? ¿Sí? ¿Sabe usted en la computadora, cuando usted está ahí en la pantalla y están ahí los cuadritos? Estos se llaman íconos. ¿Y para qué nos sirven eso, Joshua? Para ¿Para qué? la imagen de, nos vamos a abrir algo.
Le damos ahí porque ese icono nos va a llevar directamente al programa que nosotros queremos entrar. Si en ese icono no entramos por ahí, va a ser muy difícil que vayamos al programa que nosotros queramos llegar. Por ejemplo, usted le dice a la computadora, ábreme Windows, o ábreme Internet. No, hermanos, tiene que irse con su mouse, con los que les dan un poquito a la computadora, y se van hasta el icono donde dice Internet y tiene que darle a clic ahí, y de esa manera, dándole clic ahí, lo va a llevar a donde está el programa que usted quiere llegar. Eso, hermano, es lo que es Jesús, para que me entienda más claramente. Jesús es el ícono, la imagen del Dios invisible, que por medio de Jesús vamos a llegar al Padre, hermano. Ahora, ¿para qué queremos llegar al Padre? Queremos llegar al Padre para obtener las bendiciones que el Padre tiene preparadas para nosotros. Amén. ¿Cuánto necesitan un milagro de Dios en esta mañana? Amén. Yo necesito un milagro en esta mañana, y eso va a ser por medio de la vida de Jesucristo. Como el ícono, Jesús es la réplica exacta e impecable de Dios, el reflejo perfecto de Él. Por eso Jesús dijo en Juan 14:9, hermano, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es el autor y consumador de la fe. Toda petición o necesidad será tener que ser suplicada por medio del nombre de Jesús. Y quiero aclarar un poquito este caso. Miren, hermano, muchos de nosotros entramos por etapas en nuestra vida muy difíciles, ya sea de enfermedad, ya sea de divorcio, ya sea con nuestros hijos, ya sea aún mismo dentro de nosotros, como depresiones, como miedos, como temores, como celos, como contiendas. Pero hay una respuesta para todo eso. Jesús es la respuesta, hermano. Y mire, yo sé que esto que estoy diciendo está muy trabajado, y donde quiera usted va a escuchar eso, pero Jesús va a ser el único que a usted le va a dar la respuesta a esa necesidad. El evangelio es sencillo, hermano. El evangelio no es complicado. El evangelio no es de que usted tenga que hacer tantas cosas, o ganarse el cielo, o ganarse el milagro. Usted no tiene que ganarse nada, hermano. Usted solamente cuando diga, Jesús, respóndeme, Jesús, sáname, Jesús, líbrame, Él inmediatamente un milagro se va a actuar y se va a producir mediante la declaración que usted haga. Ese es el evangelio, hermano. No le busquemos muchas ruedas al asunto, simplemente declarar en fe el nombre de Jesucristo. Tengo en memoria una historia de la mujer sirofenicia. ¿Cuál se acuerda de la mujer sirofenicia acá? ¿No se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? La mujer sirofenicia. ¿Quién es la mujer sirofenicia? Era una mujer, hermano, que dice la palabra que clamaba a Jesucristo cuando Jesucristo iba pasando. Y ella decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así gritaba esa mujer, la fuerza más fuerte de mí. Gritaba pero con ganas a Jesús. Y otra vez decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús caminando, hermano, Jesús caminando, no le hacía caso a esta mujer, la ignoraba totalmente. Pero miren, muchos de nosotros actualmente estamos de esa manera. Oramos, y es que, Señor, por favor, Señor, ayúdame, sácame de esta necesidad. Y pensamos que Jesús no lo está escuchando. Y esa mujer así le hacía. Y caminaba Jesús. De pronto, dice la palabra, que Jesús voltea y le dice, mujer, no es bueno echar la comida, ¿a quiénes? A los cerdos. Y ahí lo mencionó como perlas. No es bueno echar las perlas a los cerdos. ¿Se puede usted imaginar qué era cuando esa mujer escuchó eso? ¿Se puede usted imaginar cuando escuchó de Jesús decir, no, mujer, escúchame, pero no voy a echar las perlas a un puerco? La comparó con un puerco, hermano. Jesús. Usted va a decir, pero qué feo, Jesús, ¿verdad? ¡Qué tremendo! ¿Qué hubiera hecho usted, hermano, si Jesús le comparara a usted de esa manera? ¿Qué hubiera hecho? Mira, yo no le voy a pedir nada.
No, sabes que me doy la vuelta y me voy. Pero esa mujer, hermano, escuche la respuesta que le dio esta mujer. Le dijo esta mujer: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Esa fue la respuesta de esa mujer. ¿Y saben por qué, hermano? ¿Saben por qué? Y anoche que estudiaba esto, el Señor me trajo a memoria esto. ¿Saben por qué esta mujer contestó de esa manera? Porque esta mujer se le reveló y conocía quién era Jesús. Ella se dio cuenta quién era Jesús. Y no importa que la oración no es contestada, no importa que parece que Jesús no está escuchando, pero tarde o temprano, si yo sigo con la fe clamando al Hijo de Dios, clamando al Hijo de Dios, clamando: Jesús, ten misericordia de mí, Jesús, ten misericordia de mí, Jesús, ten misericordia de mí, tarde o temprano Jesús verá en su corazón y entenderá el milagro que usted está pidiendo. Esa mujer le dijo: Jesús, mi hija, Jesús, mi hija. Cuando Jesús ve a esa mujer, la respuesta que ella le dio, cuando le dijo: Señor, aún los perrillos comen de las migajas de su Señor, lo que Jesús contestó, hermano, es lo que llena mi corazón. Le dijo: oh mujer, grande es tu fe. Y luego le dice el Señor: hágase con tu hija como tú quieres. O sea, hermano, cuando estamos creyéndole a Jesús, cuando estamos clamándole a Jesús, tarde o temprano el Señor te va a decir: has conquistado mi corazón, haz como tú quieras. Pídeme lo que quieras, pues. Hoy me decía un pastor que cuando le dijo Jesús eso a la mujer: hágase con tu hija como tú quieras, esa mujer dijo: ah, sí, como yo quiera. Ah, bueno, pues ya, Señor, una vez te pido un esposo que tenga bastante dinero, unas 3 casas que tenga mi hija, te pido que tenga unos 40 hijos. Aprovechó Jesús, hermano, de pedirle a esa mujer, pedirle a Jesús lo que Jesús le dijo: lo que tú quieras. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Amén. ¿Quién es el poder de Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué Jesús? Pero lo que pasa es que ahora en estos tiempos, hermano, pedimos como cliché. ¿Sabe usted qué es pedir con cliché? En el nombre de Jesús, amén. Y ni siquiera, hermano, sabemos el poder de Jesús. No entendemos. Hacemos oraciones repetitivas, hacemos oraciones sin una revelación, hermano. Decimos en el nombre de Jesús, como decir: ya, en el nombre de Juan Camané. No, hermano, cuando decimos en el nombre de Jesús, tiene que ser bajo una revelación de fe, de decir: yo sé que si pido en el nombre de Jesús, hecho va a estar este asunto. Cuando yo oro por mis hijos, hermano, cuando yo oro por algún enfermo, yo inmediatamente, cuando yo digo en el nombre de Jesús, no es para cerrar la oración, no es porque así se cierra la oración, no es porque la oración debe ser así, no, hermano, porque es basado en la fe que solamente Jesús puede hacer a través de mi fe. Amén. Solamente Jesús. Solamente Jesús. Diga conmigo: solamente Jesús. Solamente Jesús. Y mire, hermano, yo sé que a lo mejor dice: ay, eso que dice ya lo he escuchado. Pero si usted se le revela, hermano, escúcheme bien, si a usted se le revela que Jesús es el autor y consumador de la fe, que en Él y solo en Él podemos obtener los milagros del Señor, ya le decimos, hermano, un milagro está a punto de pasar en su vida. Me ha tocado orar por algunos endemoniados, por alguna gente que están pasando por situaciones espirituales difíciles, y usted no se imagina, hermano, cómo Satanás se pone cuando escucha el nombre de Jesús. No hay otra cosa, hermano. Usted ve las películas, ¿verdad? Que las películas de que los exorcistas y eso, que el padre va y le echa agua así, hace. Eso es mentira, hermano. Eso no. Cuando usted dice en el nombre de Jesús, dice la palabra que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que ¿quién? Que Jesús es el Señor. Amén. Ahí hay poder. Amén. Ahí hay poder. Cuando usted tome a sus hijos que están enfermos, usted diga: en el nombre de Jesús se sana. Esta semana se nos enfermaron los 2 niños, ¿ah? Los 2. Uno un día y el otro en otro. ¿Qué creen que hicimos, hermano? ¿Lo llevamos a similares? No. ¿Lo llevamos al centro de salud? No, hermano.
hicimos una oración en fe en el nombre de Jesús. Amén. Ahí está la clave. El problema es que no conocemos a Jesús. Y mire, y yo me incluyo en esto, hermano. Hay ocasiones que pensamos que nos va a caer del cielo. Hay ocasiones que no vamos más allá de hacer una oración de cliché. Y lo que yo le quiero hacer entender en esta mañana es que dejemos de hacer oraciones de cliché. Ya no hago oraciones de cliché. Está tirando al aire sus palabras. Hágalo basado en una revelación de quién es Jesús y en el nombre de quién usted está hablando. A veces en nuestra cultura, como nuestros padres nos han enseñado en muchos años, en el nombre de Jesús, amén. En el nombre de Jesús, amén. Y no le tomamos la autoridad, y por eso las oraciones no son contestadas, hermano. Pero ahí me dice que pidiéramos lo que quisiéramos creyendo en el nombre de Jesús, dice, y el Señor lo hará. Amén. Pero tiene que ser en el nombre de Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús? ¿Por qué tenemos que hacerlo en su nombre? Estuve viendo algunas situaciones por qué en el nombre de Jesús. Una, porque Satanás no soporta ese nombre. Así es. Satanás, hermano, que es el padre de mentira, no soporta que a usted, hermana, se le revele quién es Jesús. Uy, hermano, cuando a nosotros se nos revela quién es Jesús, ¿a qué le digo revelar? ¿Qué significa revelar? Cuando entendemos, cuando se nos pega Jesús, sí es cierto, cuando entendemos eso, hermano, Satanás empieza a temblar en nuestra vida. Ese es número uno. Número dos, porque Jesús en la cruz llevó todos nuestros dolores y nuestros sufrimientos. Conmigo Hebreos 12, capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12, capítulo 2. Hebreos 12, capítulo, si lo puedes poner ahí en la pantalla, Pablo, que le sirve bastante para leerlos juntos. ¿Listo? Muy bien. Vamos a leer, hermano. Y Hebreos 12, capítulo 2, con fuerte voz, dice ahí: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermano, usted me puede decir ahí, y analicemos ese versículo. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Ahora, Alejandro, dime tú, hermano, tú que eres profesionista, ¿por qué gozo? Dice gozo y luego dice sufrió. ¿Por qué primero dice gozo de sufrir la cruz? ¿Usted cree que Jesús se gozó cuando le estaban poniendo los clavos en las manos, hermano? ¿Usted cree que Jesús estaba risa y risa cuando los latigazos iban y con las puntas de acero le desgarraban pedazos de su cuerpo? ¿Ustedes creen que ese era un gozo para Jesús? Dolía, hermano, sí le dolía. Dice la palabra, bueno, algunos teólogos tocante al sacrificio de Jesús, Héctor, que se dice que de la manera que golpearon a Jesús, de la manera que lo trataron, era imposible reconocerlo como un ser humano. Sí, no sé si me expliqué. Era un bulto nada más de sangre, seguramente con huesos expuestos, seguramente con ya extremidades completamente desgarradas. Se dice que cuando dice que desfiguraron su rostro, no significa nada más de que lo vemos como lo vemos en las películas, ¿verdad? Así, con sangre, no. Era imposible de reconocer que él era Jesús, de la manera que lo dejaron. Ya que los latigazos, hermano, que le daban a Jesús, en las puntas tenían una especie de ganchos de metal que donde clavaban en el cuerpo, al momento de jalar otra vez ese látigo, se traían el pedazo de carne. Los que saben un poquito de pescar y que pasa que los famosos estos pescados de gatos que le llaman, ¿verdad? Que se meten así, y luego cuando salen, pues las aletas se abren y se traen un pedazo de carne. De esa manera, hermano, fue tratado Jesús. Pero miren lo que dice aquí Hebreos.
Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando yo le preguntaba al Señor anoche esto, digo, Señor, ¿por qué el gozo de sufrir la cruz? Y el Señor me decía, no era el gozo del momento. El gozo que le daba a Jesús es que Él veía más allá de la cruz. Él lo veía a usted y a mí siendo sanados, siendo liberados, trayendo esperanza, matrimonios otra vez reunidos. Eso era, hermano, lo que a Jesús, Alejandro, le causaba el gozo, hermano. Que no importaba el dolor en ese momento, que Él estuvo dispuesto a morir, a ser tratado de acá. ¿Para qué? Para que Él veía más allá, viéndonos a nosotros con una nueva esperanza, viéndonos a nosotros, hermano, siendo liberados de las armas de Satanás. En el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, hermano, acabamos viendo a un Dios enojado con la humanidad, un Dios que estuvo a punto una vez más de mandar otro diluvio o un fuego para consumir la humanidad, y se acabó. En Malaquías, hermano, del libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, hubo un silencio de 400 años, hermano. Ahí Dios no habló nada. No había profetas, no había gente que conociera y que predicaba de Dios. Dios se mudó, no había una relación entre Dios y los hombres. Pero en ese mismo tiempo donde Dios no hablaba a la humanidad, era el mismo tiempo que un Jesús, que el Hijo de Dios estaba empezando a decir, Padre, dame chance, yo creo en ellos, Padre, dame chance, yo voy a pagar con mi cuerpo sus dolores, yo voy a traer salvación a su vida. Ese era nuestro Señor Jesús, que aún ahí, hermano, estaba intercediendo por nosotros. Luego el libro de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. ¿Con qué cree usted que empieza ese libro, hermano? ¿Quién lo ha leído el libro de Mateo, capítulo 1? Comienza con el nacimiento de Jesús. Así comienza. Así comienza el Nuevo Testamento. Ahora le voy a dar un dato muy importante que a lo mejor usted sabía, pero que se lo ha olvidado. ¿Sabe usted, hermano, que Jesús vino a marcar a la humanidad no solamente en lo espiritual, sino también en la cuestión del calendario? Ahorita estamos viviendo en el año 2015, y luego dice que después de quién? Cristo. Después de Cristo. Ahorita, hermano, toda la humanidad estamos viviendo en el año 2015, y forzosamente tenemos que reconocer que dice después de Cristo. ¿Cree usted que eso es normal? ¿O cree que es parte de la casualidad de que 2015 años después actualmente nuestra sociedad se rija por este calendario que dice estamos a 17 de mayo del 2015 después de Cristo? ¿Sabe cómo se llama eso? Marcar el destino de la humanidad. Amén. Lo que Cristo vino a hacer es marcar el destino de la humanidad. Diga conmigo, Jesús. Jesús. Más por día, Jesús. Jesús. El verdadero significado de la cruz. Vaya conmigo a Marcos 8:34. Marcos 8:34. Y le voy a dar un dato bien padre para que me entienda de dónde estamos hablando. Marcos 8:34 dice ahí, dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Ahora busca a Pablo Mateo 16:24. Mateo 16:24. ¿Listo? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y síganme. Ahora busca Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Hermano, tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, registran ese versículo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Miren, te voy a explicar ese versículo.
¿Qué significa? Cuando dice, si alguno quiere venir en pos de mí, primero es niéguese a sí mismo. Busqué qué significaba la palabra negarse. La palabra negarse, hermano, es dejar a un lado sus conveniencias, dejar a un lado lo que a usted le conviene como persona, dejar a un lado su propio deleite carnal por seguir a Jesús. A los que dicen, bueno, ¿y cómo es eso? Explíquemelo en español. Hermano, el negarse a Jesús es vivir conforme a lo que la palabra dice de que debamos de vivir. Es dejar de querer hacer lo que yo quiero hacer y hacer lo que Jesús quiere que yo haga. ¿Ok? Pero luego sigue diciendo ahí, niéguese, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Yo pregunto, ¿cómo es tomar la cruz cada día? Lich, contéstame, ¿qué es tomar la cruz de Dios cada día? Llevar las cargas. ¿Perdón? Llevar las cargas. ¿Llevar qué? Las cargas que yo. ¿No? ¿Llevar las cargas? Sí, las cargas que yo. Llevar las cargas que Jesús llevó. ¿Quién más después sí que significa tome su cruz cada día y siga? Jessica, ¿qué significa eso? ¿Qué es tomar la cruz de Dios? Porque ese versículo lo decimos muy seguido, hermano, y nos gusta, ¿verdad? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Obedecer los mandamientos es también cargar la cruz. ¿Qué más? ¿Alguien más que me pueda decir? Bueno, hermano, ¿qué significa para usted tomar la cruz cada día? Pues llevar las cargas que llevó. Llevar las cargas que él llevó. A ver, hermana Adis, ¿usted qué piensa, hermano? Yo pienso que tomar la cruz es ir con tus problemas, a pesar de lo que pase, seguir avanzando. Sí. A ver, hermano. Es renunciar a la carne, vivir a través del Espíritu. Muy bien. Todo lo que ustedes dijeron es correcto, hermano. Es muy bueno. Pero yo esto lo relaciono, lo que ustedes dicen como sacrificio, ¿cierto? Sacrificio. Bueno, ¿qué cree, hermano? ¿Qué cree, hermano? Le tengo una buena nueva. Lo que realmente significa aquí, viéndolo en el original, como Jesús lo que quiso decir es negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día, pero no como un sacrificio. Llevar la cruz no es un sacrificio. Cuando Jesús dijo tome su cruz cada día, hablaba de lo que Él iba a hacer en esa cruz. Jesús en esa cruz nos dio salvación, ¿cierto? Nos dio sanidad, ¿cierto? Nos dio esperanza, ¿cierto? Nos hizo llegar al Padre, ¿ok? ¿Es cierto eso? Bueno, eso, hermano, es cargar cada día la cruz de Cristo. Decir, no, Señor, yo soy libre de pecado. Señor, yo he sido salvo, yo he sido sano. Llevar la cruz cada día es llevar las bendiciones que tiene la cruz para mi vida. No es el sacrificio, hermano. Es llevar lo que ya Jesús hizo en la cruz, llevarlo siempre en nuestras vidas. Por ejemplo, Lich, tú te enfermas, brother, y tú dices, ¿y esta enfermedad? Dije, Señor, ¿por qué? No, llevar la cruz, es decir, sí, Señor, pero en la cruz del Calvario tú llevaste mis enfermedades, mis dolores, y por tu llaga yo he sido curado. Eso significa llevar la cruz cada día y seguir al Señor. Por eso la palabra dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermano, por eso le decía al principio, cuando no conocemos quién es Jesús, cuando pensamos que esto es mucho enredo, hermano, usted solamente confíe en Jesús, camine como caminó Jesús, y Jesús, hermano, estará al pendiente de cada necesidad que usted tenga. Amén. Cuando yo a veces me siento triste, cuando vienen pensamientos de desánimo a mi vida, inmediatamente me acuerdo que traigo cargado la cruz de Cristo. Yo digo, Señor, ahí tú me diste una nueva vida. Ahí, Señor, tengo un propósito para mi vida. Ese es el poder de la cruz, mi hermano. Es el poder, diga conmigo, es el poder de la cruz. Diga conmigo, es el poder de la cruz. Es el poder de la cruz. No sé qué hace me durmieron, hermano. La cruz no quiere decir sufrimiento ni pesar, sino la cruz significa que ya hemos sido lavados, perdonados de que nuestro matrimonio ya fue restaurado, que nuestros hijos ya fueron salvos. ¿Qué me diría usted si yo le preguntara qué significa la cruz? Que yo sé que ya se lo dije y usted me contestó. Pablo apóstol, ni de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia,
Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Póngase de pie, hermano, en esta mañana. Y quiero que hagamos algo. Vamos a hacer algo. Hay ocasiones que uno como predicador, hermano, quisiera predicar cosas que usted la hagan gozarse, ¿verdad? Y decir, sí. Pero cuando predicamos de Jesús, hermano, cuando predicamos de lo que realmente Él es y lo que Él significa, duramente es seguir a Jesús. Difícilmente es seguir a Jesús. Y espero que usted me entienda esto. Oramos sin una revelación de quién es Jesús. La Biblia dice que no recibimos lo que pedimos porque no sabemos pedir. Pero cuando usted, hermano, lo hace a través de Jesús, Él conoce nuestro corazón. Y a través de su nombre, hermano, y solamente a través de su nombre, usted va a adquirir la bendición que está pidiendo. Ahora, no con esto le estoy diciendo que ahorita usted ya estaba diciendo, en el nombre de Jesús y todo se va a hacer posible. No, lo que yo le estoy motivando es que empiece a buscar más a Jesús que la bendición que trae Jesús. La Biblia dice que nos podemos acercar confiadamente ante el trono de la gracia. Pero le quiero invitar algo, hermano, que a partir de este día cambiemos un poquito nuestra oración. No ore pidiendo. Ya no ore pidiendo, ya no pida, hermano. Qué feo es cuando un hijo se acerca al padre, nada más cuando necesita algo. Yo tengo hijos, hermano, y me da mucha tristeza y coraje cuando digo que Máximo anda atrás de mí ahí pegado. Ay, el amigo quiere estar a mi lado. Ahí anda, y de repente me dice, papi, ¿me compras un PlayStation? Ya sabía que iba a decir eso. Qué triste, ¿no, hermano? Que a veces cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos como el borreguito, ¿ah? ¿Escucharon? Bendíceme, dame, lléname, ayúdame, sálvame. Qué triste, hermano. Pero mi invitación en esta mañana es que nos acerquemos al Señor pidiéndolo que se nos revele quién es Jesús. No le pido otra cosa. Dile, Señor, ¿quién es Jesús? Yo le voy a asegurar que nuestras oraciones van a cambiar. Nuestras oraciones van a cambiar, hermano. Su oración va a cambiar. Cuando se le revela quién es Jesús, las cosas van a cambiar. Mire, yo sé que ahorita, hermano, cualquier necesidad que yo tenga, no tengo que hacer, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No, hermano, yo sé con decir, en el nombre de Jesús, se va a cumplir esa petición que tengo delante del Señor. Mis hijos, cuando se acercan a mí, que les duele algo, yo les digo, a ver, tráigame el aceite, y a ver, vente, vamos a poner aquí un manto, y vamos a... No, hermano. Cuando dicen conmigo, nomás, ¿dónde te duele, amigo? Me duele aquí la garganta, vete para acá. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por la sanidad en el cuerpo de mi hijo. Amén. Amén. Y no pasan más que 10, 15 minutos, y miren, ya papi, ya se me quitó, Jesús me sanó. Porque se nos revela, hermano, a quién estamos pidiendo. Y me da tristeza ver cómo gente ora, y es que yo oro, y es que yo oro, y es que yo oro, y no pasa nada. Quiere decir que estás orando nada. Porque Jesús no está sordo, ni Dios está sordo. Él está dispuesto, pero haciendo las cosas a través de Jesús. Haciendo las cosas a través de Jesús, iglesia. Solamente ahí vamos a obtener la victoria. Cuando me toca alguien venir conmigo y una persona ahí de iglesia, mi pastor, necesito consejo para esta área de mi vida, yo no le digo, mira, pues déjame ayunar 21 días, ¿verdad? Y pedir al Señor
que no, hermano, ahí cuando Él me está diciendo, pastor, yo estoy por dentro, en el nombre de Jesús, Señor, dame una palabra para esta persona. Inmediatamente sale una palabra de sabiduría y esa persona es edificada con un consejo que viene de parte de Dios. Cierra sus ojos ahí donde está, hermano, y vamos a practicar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos revele quién es Jesús. Como iglesia actualmente necesitamos mucho que se nos revele quién es Jesús. El poder de la iglesia, hermano, está en la oración, pero la oración que es viva y que es eficaz. La oración que sabe que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. La oración donde usted cuando dice en el nombre de Jesús, ángeles empiezan a activarse y ángeles empiezan a trabajar a favor de usted. Lo que necesitamos es hacer oraciones cargadas de fe por medio de la palabra del Señor Jesucristo. Cuando usted ponga las manos sobre su esposo, sobre su esposa, sobre sus hijos, y usted empieza a decir en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que se active un milagro sobrenatural en la vida de mi hermano, de mi hermana. Ahí, iglesia, usted verá el poder de la sangre de Jesús trabajando y actuando a favor suyo. En esta mañana vamos a clamar, iglesia. La palabra dice, clama a mí que yo te responderé. Y diga conmigo, Señor, revélame a Jesús. Diga conmigo, Señor, revélame a Jesús. Señor, revélame a Jesús. Señor, revélanos quién es Jesús en nuestra vida. Que cuando estemos a punto de pecar, cuando venga la tentación, ahí, Señor, se nos revele quién es Jesús. Oh, en el nombre de Jesús lo pedimos, revélate, Señor. Revélate, Señor. Revélate, Señor. Revela tu palabra, dice, me invocarás y yo te responderé. En esta mañana, junto con esta iglesia, Padre, invocamos el nombre de Jesús. Invocamos el nombre de Jesús. Invocamos el nombre de Jesús. Póngase de acuerdo conmigo, iglesia, y empecemos a invocar el nombre de Jesús. Vamos, háblenle desde lo más dentro de su, díganle, oh Señor, Jesús, ven, Jesús, 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 Hijo de David, Jesús, 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 ven ahora, Jesús, ven, Señor. Necesitamos tanto, Jesús. Te necesitamos tanto, Jesús. Ven, Jesús. Ven, Jesús. Yo le voy a invitar, si usted quiere más de Jesús, pase aquí al frente conmigo. No más oraciones al aire. No más fe desperdiciada. No más palabras que solamente salen de nuestra boca, pero que no causan ningún poder sobrenatural. No más, iglesia. Si usted desea algo nuevo de Jesús, pase de aquí al frente. Yo voy a imponer mis manos sobre usted y juntos vamos a experimentar cómo Jesús empezará a revelarse de su vida, cómo Jesús empezará a enseñarle a orar, cómo Jesús empezará a visitar su casa, cómo Jesús empezará a caminar entre las recámaras de su casa, cómo Jesús aún en